reza, pero cuando le van a hablar de la palabra de Dios, que es la ley, le da de lado, o no se interesa, es igual. Usted aparta su oído, en realidad. Olvídese de rezar, porque su rezo no sale del techo. Orar. Puede estar usted en una iglesia bíblica bien fundamental, bautista independiente, local, iglesia local, dirigida y guiada solamente por el pastor y los líderes, y puede estar dándole cierre a su oído para no oír. Sea quien sea, Dios no hace acepción de personas. Amén. Amén. Ponga atención por su bien. Y yo espero que aquí todos tendrán el oído atento a la palabra de Dios. Vamos a meditar hoy en la salvación. Y podríamos titularlo, tantos títulos le podríamos dar. Todo ser humano necesita la salvación. Amén. Todo ser humano necesita la salvación. Vamos a leer en Juan capítulo 3, verso 16 al 21. Dice que Jesús, puesto en pie, leía del manuscrito y alzando la voz, leía al pueblo. Verso 16 del capítulo 3. ¿Lo tienen? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, en Jesús, que cree en Jesús, Amén. no es condenado. Thank you, Lord. Pero el que no cree, el que no acepta, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ocurrió entonces y ocurre ahora igual. Vino el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ellos ponen muchas excusas. Me temo que alguno aquí pudiera pecar de lo mismo. Mas el que practica la verdad, ese viene a la luz para que sean manifiestas sus obras, que se hacen en la verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este hermoso privilegio que tenemos de estar hoy en tu casa. Millones estarán en la cama, incluso a estas horas. Otros en las cosas del mundo. Pero gracias, Señor, que tú nos apartaste, nos llamaste y nos sacaste de ese mundo, igual que sacaste al pueblo tuyo de Egipto. Físicamente, espiritualmente, tú nos has sacado, aquellos que hemos creído en ti. Oh Señor, tú que conoces cada alma que está aquí, te ruego, Señor, que hables a su corazón, ya sea que es hijo tuyo o ya sea que aún no ha dado ese paso de fe, pero que ha escuchado muchas veces tu palabra. Guíame, Señor. Tú sabes que no soy un
profesional, predicador, un gran experto, un gran profesor, maestro. Ayúdame a explicar tu palabra. Porque tú eres el único Dios verdadero y tu Santo Espíritu, el único que puedes usarme y hablar a los que están escuchando, Señor. Te lo suplico, te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Qué escrituras tenemos delante de nosotros? Porque de tal manera, cuando el Señor dice, recalca esta palabra, porque de tal manera, está enfatizando algo que viene muy importante para que pongamos atención, hermanos. Porque de tal manera amó, de tal manera amó, y lo sigue amando. Te sigue amando a ti y a mí. De tal manera amó Dios al mundo que lo que Él hizo no lo ha hecho nadie. Busque una persona que estaría dispuesto o dispuesta a entregar la vida de su hijo para salvar la vida del vecino o del hijo del vecino que está las llamas en fuego. ¿A usted le gustaría salvarle del fuego? Claro que sí, a todos nos gustaría. Pero ¿estaría usted dispuesto a mandar a su hijo, sabiendo que su hijo es joven y que puede hacerlo rápido, pero que puede perder la vida? Creo que no. Creo que ningún padre metería a su hijo a rescatar a uno que está ardiendo, sabiendo que él es muy probable que se queme y muera como el que está ahí dentro. Yo creo que no hay ninguno que haría eso. Una persona sí puede dar su vida por un amigo, por el padre, por la madre, por los hijos. Pero un hombre, una mujer, un padre, un hijo que dé a su hijo para rescatar a otro que se ve bien que no tiene salvación, pero quiere, no lo haría. Yo lo haría, yo daría mi vida por alguna persona. Pero mandar a mi hijo, yo creo que no. Sin embargo, Dios lo hizo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y a qué mundo es? No es la tierra, ni es el mar, ni es los bosques. Se está refiriendo, y lo entendemos creo que todos muy bien, a las personas, al ser humano. A eso es lo que está diciendo. A ese mundo es el que Dios dio a su Hijo. Y no olvidemos que su Hijo se ofreció. Cuando vio Dios, el hombre depravado, y que iba camino de la condenación, ¿qué dijo Dios? ¿Qué haremos? ¿A quién matamos? A rescatar a ese mundo incrédulo y pecador. ¿Y qué dijo el Verbo? Hecho carne. He aquí estoy. Heme aquí. Mándame. Y ahí tenemos cómo se originó el milagroso milagro de que ese Verbo, ese Dios, que es Dios también, igual que el Espíritu Santo es Dios, se humanó, entró en el vientre de una chica virgen. ¿Qué quiere decir virgen? Como la Virgen de Fátima o la Virgen de Covadonga. No, está hablando de una chica judía, creyente, que no le había tocado ningún hombre. Esa es la clase de mujeres que Dios usó en aquel tiempo y las puede usar ahora. Y ahí se convirtió, ahí engendró, por obra y gracia del Espíritu Santo, milagro de los milagros. Amén. Y ahí nace, Dios se humana en un bebé. Amén. Y nace como todo el resto de nosotros. Para
Vivir, crecer, madurar, vivir y luego ir. Podríamos decir, ir él solo a la horca. Ir a la muerte. Ir a dar su vida. ¿Por quién? ¿Quién daría su vida por un enemigo que te calumnia, que te insulta, que te roba, que le hace daños a tus hijos? Nadie. Sin embargo, él voluntariamente fue a la cruz a morir por aquellos que le dábamos de lado. ¿Quién no le ha dado de lado? Bueno, tenemos aquellos jovencitos que, por ejemplo, entre nosotros, niños y otros que no están aquí, que han nacido en un hogar cristiano y en la iglesia. Gloria a Dios. Y ellos, bueno, han reconocido también, tienen que reconocer que aunque eran niños eran pecadores, pero no han vivido la maldad que muchos de nosotros hemos vivido. Y tanto fue para unos como para otros. Pero déjeme que le diga, que le explique algo. Bíblicamente hay terminologías que se usan, como por ejemplo palabras griegas o del arameo. Yo me costó trabajo estudiar la palabra de Dios en inglés sin arameo y sin griego, aunque algunas palabras nos enseñaban, pero como yo nunca las he usado, volaron por la ventana, porque siempre escuché de un gran misionero, un gran predicador, Sidney Hunter, americano en Australia, que decía: el único griego que yo sé es el griego que tiene el fish and chips shop ahí en la esquina. Ya lo dije el domingo pasado o el anterior, que todos los griegos tenían negocios pequeños, como un bar pequeño en las esquinas de las calles, y vendían patatas fritas, chips y pescado, simplemente freído ahí con mantequilla. Y él decía: yo el único griego que conozco es ese. No, y nunca le escuché. Y no hay nada malo en escuchar alguna vez una palabra de lo que dice el griego o el arameo. Pero, por ejemplo, la palabra soteriología es la doctrina de la salvación. Y esas varias palabras nos enseñaron, pero como he dicho, yo no las... se me ha olvidado. Antropología es la doctrina del hombre, el estudio del hombre, cómo estudiar al ser humano. Y así sucesivamente. La doctrina, la soteriología, que es la doctrina de la salvación, es salvar, librar, te dice. Pero yo no necesito el griego para explicar que la palabra de Dios habla de salvar y de librar de la condenación eterna. La salvación envuelve la redención del hombre. Los esclavos eran redimidos quizás por alguna persona que tenía compasión de alguno o de alguna, antiguamente, sobre todo en los Estados Unidos. El dueño de ese esclavo tenía un precio puesto. Y este hombre venía y decía: yo estoy dispuesto a pagar ese precio para liberar a este hombre. Él redimía, estaba redimiendo a ese hombre. Y yo estoy seguro que todos entendemos eso. Pues eso fue lo que hizo Jesús. La salvación nos trae redención eterna. Amén. Amén. ¿Qué tal persona reconoce como Salvador? ¿Quién reconoce a Cristo como Salvador y Señor? Por medio de su sangre, el ser humano recibe eterna redención. Y cuando dice eterna redención, es eterna salvación. Amén. Amén. La persona no pierde la salvación. Amén. Eso sí que es una falsa doctrina. Hemos sido acusados. Porque claro, si la Iglesia está acusada de falsas doctrinas, o que ha habido personas con falsas doctrinas, el responsable soy yo. Eso quiere decir entonces que yo he enseñado falsas doctrinas. No, eso no es. Falsa doctrina es una de ellas, bueno, hay muchos, los que no creen en la Trinidad. Porque Dios es trino. Amén. Amén.
Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Esta mañana estábamos en la escuela dominical hablando sobre la mentira, que es muy peligrosa, hermanos. La mentira de Ananías y Zafira, su esposa. Que cuando vendieron esa propiedad, en Hechos capítulo 5. Y muy presumidos llegan con el dinero y dicen, mira, Pedro, hemos vendido esto como hacíamos nosotros. Lo llevaban delante, dice a los pies de Pedro, lo que quiere decir que se lo traían a un apóstol. Y había mentido. Seguramente que la propiedad valía a lo mejor 1000 y yo le traía 200, engañando al siervo de Dios, como ocurre muchas veces con los pastores. ¿Y qué pasó? Todos sabemos que ahí le pregunta, antes de venderlo no era tuyo, después de que lo has vendido, el dinero en tu mano no es tuyo. Pues ¿quién te ha obligado a traer nada? ¿Por qué has mentido a Dios? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. ¿Por qué dice eso? Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Amén? Amén. Pero si tú no crees eso, eso es una falsa doctrina. Y aquí no se ha predicado jamás una falsa doctrina. Ni nadie ha estado aquí con una falsa doctrina. Pasado, habrán venido algunos, sí, han venido algunos, pero no son miembros de aquí y no han permanecido aquí. Justificación, santificación y glorificación. Un día seremos glorificados, un día veremos la gloria de Dios. Amén. Físicamente. Somos ya glorificados. Amén. Estamos sentados en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, como nos dice Efesios. Ya estamos allí, espiritualmente. Es ya nuestro. Santificación, salvación. Eso, la santificación, hermanos, no es algo que se predica mucho. Y sin la santificación, y otra cosa más, estas dos, ninguno de los que estamos aquí veremos al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14 o viceversa. Creo que es capítulo 12, verso 14. Seguid, dice, seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Thank you, brother. Esto es nuevo para mí, ¿eh? No que lo leo ya, yo lo siento que lo leo. Estos huesos míos pequeños ya no los puedo sujetar. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero, ¿podemos hacer eso? Sí. Sí. Romanos capítulo 18. No, capítulo 12, verso 18. En cuanto dependa de vosotros, estad a bien con los hombres, con todos los hombres, con todas las personas. En cuanto dependa de vosotros, no podemos estar a bien con todo el mundo, hermanos. Aunque usted perdone al que le ha hecho daño, usted no puede estar a bien con él, porque puede ser que cree muy distinto que usted y cree diferente sobre las cosas de Dios. Pero no por su culpa. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, en cuanto si es posible, en cuanto dependa de nosotros. A veces no es posible, porque la otra persona no puede, no quiere estar en paz con usted. Pero que no dependa de nosotros, porque ahí lo dice bien claro. Si tú odias a una persona, si tú la tienes por tu enemigo, cuidado. El Espíritu Santo no obra así. Aunque no estemos de acuerdo, aunque no creamos lo mismo. Yo tengo unos grandes amigos, hablando en el mundo, que no son creyentes. Y lo he dicho muchas veces, yo lo repito. Mis ex-neighbors, mis ex-vecinos, católicos romanos, personas maravillosas, hermanos, que después de 8 o 10 años que
o 7, 8 que vivimos en Zamora, mantenemos una amistad. Y ellos no es porque yo no les hablara del Señor. Porque cuando su esposa Laura cogió el cáncer, hizo lo que algunos cristianos, cuando se ponen enfermos, no hacen. ¿Sabe lo que hizo? Llamarme, que estaba muy malita, y yo quería orar por ella. Y así podía ir con todos los vecinos. Incluso con aquel que me estropeó el huerto, que me tiró todas las cosas para estropearme los tomates, y me insultó, enrabiado, que lo oyeron en el pueblo. Incluso ese, gracias a Dios, por él, nosotros orando por él, por nuestros enemigos, como dice la palabra de Dios. Hace unas semanas pasaba paseando con sus hijos y yo no le conocí, porque lo vi una vez, el día ese, y no lo quise ni ver. El día ese que se vio conmigo y hasta me amenazó y todo. Y va con sus hijos y sus nueras y digo, oh Señor, qué oportunidad tendrán, que me traes a la puerta. Yo como llevo los folletos en la carterita del móvil, digo, después de hablar con ellos un poco, digo, me permiten que les regale un folletito muy interesante que viene de Australia. Gloria a Dios. Y me dice, uno de ellos dice, sí, ya lo conozco. Se lo doy, digo, sí, se lo doy uno a vosotros, en matrimonios jóvenes. Y me dice, bueno, pero dame una a mí también. Digo, sí, no, si pensaba dárselo. Dice, esto lo voy a leer. Y me dice uno de los hijos, dice, y bueno, no ha vendido la casa, ¿no? Digo, no, realmente no hemos hecho nada por hacer por venderla. Y le dice el padre, que se bien que era el padre, dice, este nunca se va de aquí, pero ya hace ya muchos años que se ha marchado. Y yo digo, ¿usted es el dueño de aquí, no? Y dice, sí. ¿Cómo tengo la cabeza? ¿Por qué le cuento esto? Porque otras veces ha pasado con un bastón en la mano, con el mismo que me amenazó, un trabuco, palo, pieza de madera. Y ha pasado para allá y para acá, pero nunca se había parado. Y yo no sé cuándo no voy corriendo tras de él tampoco. Jesús nunca lo hizo. Pero el Señor ha trabajado en su corazón. Amén. Que todos lo cogieron, sus hijos y sus nueras, me dieron las gracias y él, digo, Dani, entro para adentro, digo, ha ocurrido un milagro. Ya me he perdido. La salvación, estar a bien con todos los hombres, buscar la santidad, sin la cual nadie... ¿Qué es la santidad, hermanos? Si usted está convertido, usted tiene la obligación de buscar la santidad. 1 Pedro capítulo 1, creo que es en el capítulo 1, no recuerdo el versículo ahora, ya se me ha olvidado, donde dice, sed santos, como yo soy santo. Sed santos, como yo soy santo. Estamos llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir? Somos santos ya porque la santidad de Dios nos lo ha puesto a nosotros, a nuestro favor. Pero ¿qué quiere decir la santidad? Quiere decir que cuando nos convertimos al Señor, tiene que haber un cambio en nosotros. Tenemos que aborrecer la vida vieja que llevábamos. ¿Le gustaba fumar? ¿Le gustaba beber en los bares? ¿Le gustaban los deportes antes que las cosas de Dios? ¿Era su ídolo? Eso debe quedar atrás. Y si no queda atrás, entonces a lo mejor usted se va a quedar atrás. Si llegara el Señor ahora en estos momentos, como está profetizado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 17 y 18.
Si usted vive en pecado, usted no está buscando la santidad. Santificación es la experiencia que comienza con la redención, por la cual el creyente es apartado para Dios, apartado del mundo para Dios, y a cumplir su propósito. Dios tiene un propósito para cada alma que se convierte en él. Un propósito. Y eso es el trabajo del Espíritu Santo, habilitándole a progresar en madurez y moralmente y espiritualmente, por medio del trabajo del Espíritu Santo que mora en ti. Y es el que nos redarguye. Si usted vive en pecado, es porque no te redarguye el Señor. Y si no te redarguye el Señor, a lo mejor es que no has sido salvo. El Espíritu Santo está prometido. Juan capítulo 14. Vaya, Juan capítulo 14. Estamos en San Juan. Un versículo más adelante, el verso 15. Capítulo 14, verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Uno de los mandamientos está en Hebreos capítulo 9, verso 27, que dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino más bien viendo que el día se acerca para alentaros los unos a los otros. Pero, sí, no sé ese. El verso 16, entonces, si usted es renacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en usted. Y si me amáis, dice, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. Para siempre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Thank you, Lord. Amén. Usted no pierde la salvación como enseñan algunos cristianos evangélicos, si se va al mundo. Si se va al mundo es porque nunca lo tuvo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, la gente del mundo, no la tierra ni el mar, la gente del mundo, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ellos no pueden ver al Espíritu Santo trabajando en sus vidas, pero usted y yo sí. No le ve ni le conoce, pero vosotros sí, porque le veis. Vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Estas palabras son del Señor Jesús, amén. Que Juan las escribió. No os dejaré solos, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un día Él vendrá físicamente a buscarnos. Regrese al capítulo 3. Apartados del mundo para Dios. Eso es santificación. Preach. Apartados del mundo para Dios. Santificación, la experiencia que comienza con la redención, por la cual el creyente es apartado para Dios y cumplir su propósito, habilitándole a progresar en madurez. Si usted no está progresando en la madurez que tiene en su vida espiritual, es la misma hoy que el año pasado o que el año anterior, usted lo mismo está muerto espiritualmente. Los muertos no reaccionan, tanto físicamente como espiritualmente. Por medio del trabajo del Espíritu Santo que mora en nosotros. No se olvide de eso, que mora en nosotros. ¿Cómo vivimos si hemos sido salvos?
1 Corintios capítulo 6. No se preocupe, yo se lo leo. 1 Corintios capítulo 6. Ahí está hablando muy seriamente a los que juegan con el pecado. En el verso 15 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, o de un ramero, podemos decir. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, con un ramero, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola persona, una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nos unimos a Dios, cuando tomamos la decisión de seguirle, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesándole a Él, pasamos a ser uno con Cristo. Verso 18 dice, huid de la fornicación, huye. A Dios no se le pasa nada. Y un día darás cuenta si lo estás practicando. Sea quien sea, Dios no hace elección de personas. Cualquier otro pecado que el hombre cometa o la mujer está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, no solamente pecas contra Dios, sino contra tu cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis, y que no sois vuestros? ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por la sangre preciosa que Jesús nuestro Señor derramó en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos vivir en pecado? Y no le está hablando un ángel, hermanos. No le está hablando un ángel, ni un apóstol. Le está hablando un pecador, pero redimido. ¿Y qué le quiero hacer pensar? ¿Que yo no peco? Dios me cierra la boca si yo pensara así. Yo peco. Sí, yo hago cosas que no debería hacer. Pienso cosas que no debería pensar. Pero una cosa le digo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo estoy seguro, y no pensaba decírselo esto, pero se lo voy a decir porque no quiero gloria. Por esa misma causa, porque a veces, aunque sean cosas pequeñas, el cristiano no debe de apartarse, aunque sean pecaditos pequeños. Y por esa causa, el Salmo 51, hermanos, lo he dicho muchas veces, es mi modelo de oración. Y esta mañana sí oré por todos ustedes. Y digo por todos los que están aquí. Y por los que no están. Pero mi oración que me trajo aquí esta mañana no fue tanto por ustedes, ni por mis hijos, ni por otros que oré. No, fue por mí. 2 horas miré el reloj. Eran las 6 y cuando me levanté eran las 8. Que mis patas no las podía ni enderezar. No fue la causa por ustedes, fue por mí. La justicia tiene que comenzar, dice la Biblia, por la casa de Dios. Here. La justicia tiene que comenzar por la casa de Dios, hermanos.
si nosotros no somos redarguidos, si llevamos una vida mediocre y no nos molesta y vivimos tan contentos, a lo mejor es que el Espíritu Santo no está en usted, hermano o hermana. A lo mejor es que está el amor al dinero, el amor al pecado. Oh, el pecado es muy dulce. Oh, el dinero es muy dulce. Por lo cual muchos perecieron cuando fueron arrastrados por el amor al dinero y cayeron. Cuidado, hermano. Mi consejo ha sido siempre y lo será. Si usted toma la decisión de seguir a Cristo Jesús, piénselo bien. No soy de los que, como esos misioneros en Australia, que hacen competición para llevar almas a Cristo, no sé a dónde se irán, porque en sus iglesias no están. Convencer a las personas inmediatamente para que tomen la decisión de recibir a Cristo. Si usted que está aquí escuchándome hoy, y otros domingos, y me escucha el plan de la salvación, me escucha que usted es un pecador o una pecadora, usted ha pecado, o está pecando, porque todo ser humano es pecador. David, el que tenía el corazón para Dios, no era un pecador, era pecador por naturaleza, lo dice bien claro, pero no era un pecador como se conoce. Y dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y a todos hemos sido concebidos en pecado, hermano. No se escapa nadie, ni el Papa se escapa, ni el pastor, ni la pastora, ni nadie se escapa. Solamente hay un escape, y ese escape es aceptando a Cristo Jesús, creyendo de verdad que usted es pecador y usted confiesa el pecado, ya sea hoy de rodillas, aquí o allí si le da vergüenza pasar adelante, o en su casa en la habitación, y usted reconoce que usted ha pecado, que usted ha mentido alguna vez, que usted ha deseado a la mujer del otro, o el hombre, el marido del otro, o mil cosas, desde niños. Y usted reconoce eso, y usted le pide perdón al único Dios verdadero, al único que Jesús dijo, el Dios es el único que puede perdonar pecados. No un santo o una santa, no un cura ni un pastor. Y usted reconoce eso, no hace falta que yo le explique y diga, ore conmigo esta oración. No. Si usted ha robado esta mañana, escuche, cuando salga de aquí, vaya y devuelva lo que ha robado. Nada más, no hay más filosofía ni teología. Es tan sencillo como eso. Si usted ha pecado, a no ser que usted sea un ángel, o un serafín, o un querubín, si usted reconoce que ha pecado, tenga la edad que tenga, todo lo que tiene que hacer es reconocerlo y pedirle perdón. Inclina su rostro y le pide perdón a Dios. Y usted es nacido de nuevo en ese instante. Usted pasa a ser hecho hija de Dios. Y es la única forma de salvación, hermano. No hay otra. No hay otra. ¿Por qué somos pecadores? Porque la palabra de Dios nos lo muestra. Así nos lo muestra. Estábamos en Juan, capítulo 3. Hay una historia muy linda, que se llama la historia de Nicodemo. Este hombre se creía una buena persona, y lo era en el mundo, era una buena persona. Era maestro de Israel. Y viene a Jesús a ver cómo podría llegar a ser salvo. Y él va a decir, maestro, sabemos que vienes de Dios. Porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. ¿Y qué le contesta el Señor?
Fíjese que podía haberle seguido la conversación a él, pero todo lo que le dijo, como era profesor, como era un maestro de Israel, todo lo que le dijo es: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo, nunca había escuchado eso, y dice: ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo puedo un hombre a mi edad entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Él no fue y le dijo: no seas idiota, ¿cómo te voy a decir yo que entres en el vientre de tu madre? Por favor. Vamos, eso es lo que yo le hubiera dicho a lo mejor. Sin embargo, Jesús mansamente y humildemente le contestó: el que es nacido del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. El viento sopla y no sabe de dónde viene. Así es toda persona que es nacida del Espíritu. Realmente, físicamente, no podemos, materialmente no podemos explicar eso. Porque es un milagro. Ese sí que es un verdadero milagro. Que un ser humano diga: Señor, perdóname, y sálvame. ¿Por qué? ¿Por qué tiene usted que ser salvo? Podríamos hacer esa pregunta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice aquí, que lo sabemos todos en el versículo, que Dios sacrificó a su Hijo en una cruz. Y le aseguro que no era como esta, que puedes pasar la mano y no te hace nada. Porque yo la pinté. Y el hermano Luis me ayudó a hacerlo. No, esto es una representación. La cruz en la que Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí. Eso era un madero, un árbol cortado. Y acuérdese que él estaba, de la cintura para arriba estaba sin chaqueta y sin camisa. Y estaba ya magullado, hermanos. Magullado de los latigazos. Y pasaban y decía, y dice la Escritura, en el Salmo 40, dice que no tenía parecido de hombre, porque los látigos le pasaban por todo el cuerpo cuando lo lanzaba. Recuerda que tenía bolas de plomo en los 9 brazos de ese látigo y se extendían. Y cuando esos huesos clavados en esos látigos se clavaban en la carne y él tiraba, esto no parecía, y además le arrancaba la barba, no parecía que fuera humano. Y ese cuerpo magullado fue clavado ahí cuando ya cualquier cosa que le tocara seguro que le dolía. Cuanto más un madero con la costra que tiene rústica, ahí clavado. Lo que pasó por ti y por mí. ¿Qué has dado tú por él? ¿Qué sacrificio haces por él? ¿Qué ofrenda de sacrificio le has ofrecido? ¿Cuántas personas le has testificado esta semana? ¿Cuántos folletos has pasado? Preach. ¿Cuántas veces le has hablado a tu amigo en el colegio, jovencitos? No me extraña que no pongáis atención cuando la palabra de Dios está siendo predicada. No me extraña. Cuidado, hermanito, porque Dios está presente. Y no tienes excusa Preach. delante de Dios. Las cosas de Dios son sagradas. Esto es sagrado. Esto no es un mito. Esto es la palabra de Dios. Y el que no hace caso, el que hace caso omiso a la palabra de Dios, estás en un mal camino. Te lo aseguro. No pensemos que Dios es como Santa Claus. O que Dios es como los bomberos, que solamente asisten cuando suena la sirena, que hay fuego. Si no, están jugando a las cartas sentados. Dios no es así. Dios es muy serio, hermanos.
A Dios no se le miente, como algunos hacen o han hecho. Con Dios, con las cosas de Dios, no se juega. Usted puede jugar con las cosas del mundo, con el club de fútbol, el club de los caballos, el club del otro, con esas cosas sí puede usted jugar. Pero con las cosas de Dios, que es la iglesia local, el cuerpo de Cristo, como dice Gálatas capítulo 5, la iglesia, los miembros, es el cuerpo de Cristo, hermanos. Esto no es un club del mundo, un club social. Esto es el cuerpo de Cristo. Y el que hace daño al cuerpo de Cristo, ¿cómo le podemos hacer daño al cuerpo de Cristo? Con nuestro mal testimonio. O no apoyando los cultos, no apoyando salir a testificar, no apoyando al que está predicando, no apoyando al maestro de la escuela dominical o a la maestra. No querer comunión con los demás, porque yo soy el pastor, o yo soy mejor que el otro. Y hasta me siento alargadito de ustedes. Preach. Porque ustedes son segunda clase, oiga. Yo soy el pastor. Yo he estudiado. Bueno, un poco en el Instituto de la Palabra de Dios. Porque no me avergüenzo de decir que yo no tuve estudio ninguno. Ninguno. Comencé a trabajar a la edad de 5 años. Pero ¿sabe qué? Aprendí la mejor universidad del mundo. Siempre me encontraba de niño y de jovencito hablando con los ancianos que se sentaban a tomar el sol. Y aprendí lo que es la humildad de los ancianos que tenían. Con todo y con eso no quiero decir que soy un idiota, ¿no? Porque fui autónomo en Australia por más de 30 años. 30 años. Gloria a Dios. Y hubo tiempo en que tuve 7 pintores trabajando para mí. Otras veces 3. Tuve ingleses, irlandeses y de todo. De tonto no tengo nada. Pero no presumo nunca. Lo poco que he podido hacer y explicar es por la gracia de Dios. Amén. Nada por mí. Ahora, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que las personas fueran salvas. El que en él cree de corazón, no de aquí. Hay millones que creen en Dios aquí, pero nada del corazón. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, si eres creyente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo me esfuerzo para servir al Señor, hermano. Y yo tengo que batallar con mi cuerpo, con mi vida, clamando a Dios por mí antes que por ninguno. Que el Señor me libre de esto, de aquello, de lo otro. Eso lo digo, porque lo sabe. Y usted debe hacer lo mismo. Si usted no hace eso, usted no es un cristiano espiritual. O no ha sido enseñado, pero hoy lo está escuchando. Y esta es la condenación que vino, la condenación que la luz vino al mundo, Cristo Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y hoy día, ¿acaso no aman las tinieblas más que la luz? Siempre lo he dicho. Cuando vivíamos en Parque Sol, enfrente del campo de fútbol, yo les decía, la iglesia estaba en Hernando Lacuña, y yo les decía a las hermanas, yo veo cuando va a haber partido, los coches, los miembros, los que realmente aman el fútbol y están entregados toda su vida al fútbol, la cola, aparcan, mira, hasta para allá, hasta da la vuelta de la carretera que casi da a Río Shopping.
los coches. 1 hora antes estaban. Y llegamos a los cultos y no estoy hablando de algunos que han llegado tarde, que ni siquiera son miembros. Estoy hablando, y yo le he hablado siempre a los miembros, a los que se creen salvos. No era así. No sirven así al Señor. No. Sin embargo, al mundo, que no se lo quiten. Que el día que hay fútbol, que no se lo quite nadie. Sea el día del Señor como si es el día del diablo. Porque hay dos señores en este mundo, hermanos. El diablo y Dios. El domingo es el día de Dios. Es el día del Señor. Por la mañana y por la tarde. ¿Me están escuchando? Y por la tarde. Usted dará cuenta. Y usted recibirá las consecuencias. Y usted y otros más que le conozcan. No, hermanos, yo no predico así, ni siento así hoy. Desde antes de ser pastor, esa fue mi vida. Nosotros éramos los dos jóvenes, y no soy un ángel ni ella una angelita. Bueno, yo podría ser, pero ella no. Con 26 años, 25, y ella 10 menos. ¿Sabe cuál era nuestro deporte? Y yo amaba el deporte. Usted lo sabe, ¿no? Lo que yo hacía cuando era joven. Snow Hill Boxing Club se llamaba, donde practiqué. Dios me libró de cómo me convertí. Pero nuestro deporte era orar, siendo bien jóvenes, no teníamos niños todavía. Orar por las personas que conocíamos para que los pudiéramos llevar a la iglesia. Lo han escuchado, algunos de ustedes ya lo han escuchado muchas veces, ¿verdad? Otros no. Son mi forma de actuar y el de ella en generosidad. Rara era la semana que no teníamos a comer personas que no eran creyentes en nuestra casa. Muy rara. Para algunos creían que éramos fanáticos. Fanáticos, religiosos fanáticos. Bueno, yo creo que quiero. Como yo pienso ahora sobre el pecado, nosotros nos podíamos haber marchado una vez que yo me casé con ella, una vez que ya la engañé, ya vámonos al cine, vámonos al baile, que déjate entonces esta historia de no, sino yo me sentía tan a gusto y ella igual, ella más que yo. Pasábamos todo el día en la iglesia. Oiga, algunos están deseando que diga el pastor, amén, ¡shum! Adiós, que tenga buen día. Nosotros después del culto, que comíamos también allí, fíjese si hace más de 50 años. Los hermanos llevaban guitarras y nos quedábamos 2 horas allí cantando y tocando la guitarra lo que tocaba. Y nuestro era las almas, hermano. Yo me sentía muy a gusto. En mi vida había visto ni escuchado la palabra Biblia. Nunca. Y desde el momento en que lo escuché, el mensaje, algo pasó en mi vida. Y el de ella, fíjese el de ella. Una chiquilla, pero ya estaba trabajando en una fábrica de un judío. ¿Sabe lo que hacía mi esposa? Y no lo digo para vanagloriarme, ni mucho menos. Las cosas buenas se deben de mencionar de vez en cuando. Ella daba, ella no diezmaba. Pero nosotros no creemos en el diezmo, porque todo es el Señor. ¿Amén? Amén. Sí, pero algunos dicen, como todo es el Señor no está aquí, que está en el cielo, no todo el bolsillo. Ella iba andando desde Wollongaba, Datton Park, hasta de Datton Park a Wollongaba, no, sí, a Wollongaba, que sería una distancia como desde aquí al centro, al centro o más. el centro de la ciudad. Yo diría más. Andando a trabajar, ¿sabe por qué?
Porque el único dinero que su padre era típico español, antiguo, que hasta en Australia lo que ganaba, se lo tenía que dar él. Pues él le daba solamente el dinero para el autobús. Y él no sabía que su hija se iba andando. Él nunca se convirtió. Esperemos que él, antes de la muerte se arrepintiera. Pero se iba andando. ¿Haría usted eso, joven? Ir andando siempre para echar todo ese dinero. Todo. Eso no era el diezmo. Eso era el 100%. O sea que lo que hace ahora de ser la que más coopera en todo, en comida y en todo, no es de extrañar, porque ha sido parte de su vida. ¿Es así el asunto? Si no es, no tiene por qué continuar así. Usted puede cambiar. Dios es un Dios de poder, amén. Y Él nos puede cambiar. Y usted no tiene que avergonzarse. Si usted ha mentido, si usted ha sido un mentiroso, no más tiene que arrepentirse. Si usted ha sido un mezquino, no más tiene que arrepentirse. Cualquier cosa. Usted no es de la persona que testifica de su Salvador, no más tiene que arrepentirse, reconocerlo, pedirle perdón al Señor y cambiar. ¿No es un buen hijo? Ya sabe lo que tiene que hacer. ¿No es un buen padre? ¿No es un buen esposo? ¿No es una buena esposa? Ya sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. No está hablando de la muerte física. Todos vamos a morir la muerte física. Pero ahí está hablando de la muerte espiritual en el infierno cruel por la eternidad, aparte de Dios. La paga del pecado. Recuerde esto. Aunque usted piense que no pasa nada, porque el mundo así lo hace, ellos viven juntos, ellos buscan cada día cómo irse con otra mujer o con otro hombre. Ese es el mundo. La paga del pecado es muerte. He mencionado este chico que falleció, que se sentaba aquí. Yo estoy seguro, hermanos, que este chico se lo llevó Dios porque quiso librarle de algo que iba a vivir él, que iba a presenciar, que le destrozaría. Y el Señor lo amaba tanto. Y él venía corriendo para sentarse ahí siempre. Quería estar en la reunión de varones que teníamos por las casas. Quería estar con la reunión de jóvenes, de esto, de lo otro. Siempre. Era un niño consagrado su vida a Dios. Como si viera a Yoshimar o a Joshua. De esa estatura y de esa edad. No sé. Oiga. Oiga. Óyeme bien. Dios no pasa el pecado por alto. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Le preguntaron a Pedro. Cree en el Señor. Arrepentíos, le dijo primero. Arrepentíos. Confiesa, arrepiéntete y bautízate. Dos cosas juntas. Algunos que profesan ser salvos, y uno es bien conocido, no se queda ni a la predicación, nunca. Engañados por el diablo, hermanos, y por el amor al dinero. No, las dos cosas van juntas. Santiago, mi tocayo, dice, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Y dices que tienes una fe grande? Muéstrame las obras. Quiero ver las obras. Y según sean las obras, así creeré si eres salvo. Dice, yo te muestro mi fe por mis obras. Eso es la palabra de Dios, hermano. ¿Qué le muestras tú a él? No podemos servir a dos señores. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree que esto es un libro sagrado. Cree que esto es la palabra de Dios que te dice que estás condenado o condenada a la eternidad. ¿Por qué? Porque el que no cree, leímos en el verso 17, que el que no cree ya ha sido condenado. Si usted no cree
que Jesús es Dios y que Jesús murió y resucitó, usted no cree, usted está condenado, condenada a la eternidad. Y un automóvil le pilla y la tropieza ahí, o le viene una muerte repentina como a este chico, y usted no la veremos más en la vida eterna. Usted no estará en la eternidad con Dios. Estará en la eternidad lo mismo que el joven rico en Lucas capítulo 16, que desde el infierno le dice a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje sus dedos en agua y los ponga en mi boca, porque estoy sofocado en esta llama. Y le contesta a él: Hijo, tú tuviste tu vida a lo grande, como hoy muchos cristianos tienen su vida a lo grande, lo que ellos quieren hacer, y nadie le puede decir nada. Y el mundo entero así va. Y le dice: no podemos pasar de acá para allá ni de allá para acá. Pues entonces, Padre Abraham, manda a Lázaro que vaya a la tierra y le predique a mis 5 hermanos. Esto es una historia real, hermanos. Esto no es una gimmick. Para que les predique y no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le contesta, seguro con dolor de corazón: Hijo, si quieren creer, allí tienen a Moisés. Porque está contando una historia del Antiguo Testamento. Si quieren creer, allí tienen a Moisés. Hoy le diría: allí tienen al pastor Santiago y a otros. Aunque, le dijo, aunque un muerto resucite de los muertos, no lo van a creer. Y lógicamente y humanamente, ¿usted creería a alguno que viene en la calle y dice que ha estado muerto? ¿Pero que ha resucitado? No, ninguno. Ninguno le creería. Lo dice la palabra de Dios. Ninguno le creería. Si usted espera ver un milagro para creer en Dios, probablemente nunca lo vea. Porque el mayor milagro es el decir: Señor, perdona mis pecados y ven a mi vida. Hebreos 9:27 dice que les es dado a todos los hombres y mujeres, niños y mayores, morir una sola vez y después el juicio. Usted comparecerá ante el gran trono blanco. Usted comparecerá ante el gran trono blanco para escuchar el veredicto por Cristo Jesús. Malditos al fuego eterno. Cuando él habla en Mateo capítulo 7, versos del 19 al 23, en aquel día vendrán muchos diciendo: Señor, Señor, nosotros hicimos esto, aquello, hicimos milagros, hicimos buenas obras en tu nombre. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Con dolor de corazón el Señor Jesús les dirá. En los días de Noé, Dios cerró la puerta y llegó el diluvio universal. Y Dios va a cerrar la puerta de la salvación. Quizás un día venga en este tiempo. Puede venir el Señor a buscar, a rescatar a los suyos. Y luego se ensalzará la gran tribulación, que no se la deseo ni a aquellos que me odian, ni a aquellos que no quieren saber nada de mí y que echan toda la porquería que pueden en mi testimonio, ni en el de esta iglesia. Ni a ellos se lo deseo. A ningún ser humano se lo deseo. Con nuestros rostros inclinados, piensen, amigo, piensa, hermano, ¿estás sirviendo al Señor con toda tu fuerza? ¿Con todo tu corazón?